Farmington, Michigan, Planta de Aviación de la República. 3:22 de la madrugada. 18 de noviembre de 1943. Javier Molina, el capataz del turno de noche, observaba cómo otro P-47 Thunderbolt salía rugiendo de la línea de ensamblaje. Se secó el sudor de la frente, echó un vistazo a su portapapeles e hizo una pequeña marca, número 12.047 este año. Detrás de él, 3 fuselajes más avanzaban por la línea. Cada 8 minutos, otro caza. Sus manos temblaban ligeramente al darse cuenta de algo profundo. La mujer que remachaba la sección del ala, su esposo estaba volando uno sobre Europa en este mismo instante. El chico que apretaba los soportes del motor, su hermano había muerto en Midway. Y Stalin, a 8.000 kilómetros al este, en Moscú, acababa de recibir un informe que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta guerra. Javier Molina tenía 52 años, demasiado viejo para el combate. Pero trabajaba 60 horas a la semana de todas formas, porque sabía lo que estaba en juego. Su hijo, el teniente Roberto Molina, volaba P-47 con el 56º Grupo de Caza desde Inglaterra. Cada avión que salía de su línea de ensamblaje llevaba una pequeña oración para que su muchacho regresara a casa. La mujer que remachaba las alas era Dolores Chávez, de 34 años, de Cleveland. Su esposo, el capitán Tomás Chávez, escoltaba bombarderos sobre Alemania. Llegaba cada noche a las 11 p.m. Trabajaba hasta las 7 a.m., volvía a casa para dormir 4 horas, y luego ayudaba a su suegra a cuidar a sus 2 hijos. Nunca faltaba a un turno. Cuando un inspector de la Junta de Producción de Guerra la entrevistó en enero de 1944, dijo algo que terminó en los informes oficiales. Cada remache que coloco podría salvar la vida de mi esposo o la de algún otro esposo. ¿Cómo puedo ir más lento? ¿Cómo puedo hacer un trabajo que no sea perfecto? La línea de ensamblaje se extendía a lo largo de 380 metros por todo el piso principal de la fábrica. En cualquier momento dado durante el pico de producción, 63 P-47 Thunderbolts estaban en varias etapas de finalización. La estación 1 comenzaba con los armazones desnudos del fuselaje. La estación 47 completaba las inspecciones finales antes de los vuelos de prueba. La planta operaba con precisión militar pero con corazón civil. Los trabajadores competían para ver qué turno podía producir más aviones, no por bonificaciones, no por reconocimiento, porque entendían que en algún lugar sobre Francia, o Alemania, o el Pacífico, los pilotos estadounidenses necesitaban cada uno de los aviones que pudieran construir. La Gerencia de Aviación de la República publicaba las cifras de producción diarias en un enorme tablero visible desde cada estación. Cuando la planta alcanzó los 40 aviones en un solo día en marzo de 1944, todo el turno de noche vitoreó tan fuerte que los vecinos a 3 manzanas llamaron a la policía pensando que algo había explotado. El documento clasificado aterrizó en el escritorio de Stalin a las 6:47 a.m. hora de Moscú. El encabezado decía: Informe de inteligencia del NKVD, evaluación de la capacidad industrial americana. Su jefe de inteligencia, Lavrenti Beria, permaneció en silencio mientras Stalin leía. El rostro del líder soviético, generalmente de piedra, parpadeó con algo raro. No ira, no confusión, miedo, puro, frío miedo. El informe afirmaba un solo hecho imposible. Las fábricas estadounidenses estaban produciendo 12.600 P-47 Thunderbolts por año. Stalin lo leyó 3 veces. Miró a Beria y le hizo una pregunta que resonó en todo el alto mando soviético. Si pueden construir 35 cazas pesados cada día, ¿qué más están escondiendo? Los números parecían propaganda enemiga.
Las propias fábricas de aviones de Stalin, incluso con ciudades enteras movilizadas, producían aproximadamente 40.000 aviones por año entre todos los tipos. Cazas, bombarderos, aviones de reconocimiento, todo combinado. Sin embargo, este único caza estadounidense, el P-47 Thunderbolt, estaba saliendo de las líneas de ensamblaje a un ritmo de 1 cada 8 a 12 minutos en múltiples instalaciones. Aviación de la República en Farmington, Michigan, Curtiss Wright en Buffalo, Nueva York. Cada planta operaba 3 turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. El arsenal de la democracia no era un eslogan, era una amenaza matemática que hacía que la producción soviética pareciera una industria casera. Stalin exigió verificación. En 48 horas, 3 redes separadas del NKVD confirmaron los números. Un agente soviético en Detroit envió fotografías de la planta de la República. Las imágenes mostraban líneas de ensamblaje que se extendían por más de 365 metros. Otro agente, en Washington, obtuvo documentos de la Junta de Producción de Guerra. Enumeraban no solo los números de P-47, sino la producción total de cazas. P-51 Mustangs, P-38 Lightnings, P-40 Warhawks. Se proyectaba que el total acumulado para 1943 excedería los 85.000 aviones. Stalin hizo los cálculos en su cabeza. Eso era más aviones de los que la Luftwaffe tenía operativos al comienzo de Barbarroja. Estados Unidos estaba construyendo esa cantidad en un año, pero la inteligencia enemiga descubrió algo a las 2:47 p.m. que cambió todo. Antes de revelar lo que los espías soviéticos encontraron enterrado en los registros municipales de Detroit, entiendan lo que esto significaba para el pensamiento estratégico de Stalin. Él ya sabía que Alemania estaba perdiendo. La pregunta que ardía en su mente no era si el eje caería, era qué vendría después, y si Estados Unidos podía producir cazas como producían automóviles, ¿qué significaba eso para el equilibrio de poder de la posguerra? El documento que Beria le entregó a continuación contenía un detalle que hacía que los números de producción fueran aún más terroríficos. El P-47 Thunderbolt no solo era numeroso, era avanzado. El informe incluía especificaciones técnicas obtenidas de un avión derribado recuperado por las fuerzas soviéticas durante una operación conjunta. Stalin, quien personalmente revisó los diseños de tanques y las especificaciones de la artillería, lo entendió inmediatamente. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp generaba 2.800 caballos de fuerza. Los cazas soviéticos de primera línea, como el Yak-9, producían 1.360 caballos de fuerza. El P-47 llevaba 8 ametralladoras de calibre .50. Los cazas soviéticos típicamente montaban un cañón de 20 milímetros y 2 ametralladoras. El Thunderbolt podía transportar 1.134 kilogramos de bombas o cohetes. Tenía blindaje de hasta 2.5 centímetros de espesor alrededor de la cabina. Los pilotos lo llamaban el Yuk, porque estaba construido como un tanque volador. Y Estados Unidos estaba construyendo 35 de ellos cada día. Stalin solicitó una reunión con sus principales diseñadores de aviones. Alexander Yakovlev y Simon Lavochkin llegaron al Kremlin el 21 de noviembre de 1943. Stalin colocó el informe del NKVD sobre la mesa entre ellos e hizo una pregunta simple. ¿Podemos igualar esto? Yakovlev, diseñador de los cazas de la serie Yak, miró las cifras de producción y se quedó en silencio. Finalmente, habló. Camarada Stalin, podemos construir buenos cazas. Lo hemos demostrado. Pero para construirlos a este ritmo, con esta complejidad, requeriría remodelar toda nuestra base industrial. Necesitaríamos maquinaria especializada que no tenemos.
necesitaríamos una cadena de suministro ininterrumpida a través de miles de kilómetros. Lo más crítico, necesitaríamos lo que tienen los estadounidenses: una fuerza laboral que no esté hambrienta y que no sea reubicada constantemente debido a los avances alemanes. La habitación quedó en silencio. Stalin entendió: los estadounidenses no solo estaban construyendo más aviones, los estaban construyendo en un entorno de abundancia que la Unión Soviética, incluso en tiempos de paz, nunca había conocido. Los trabajadores de la línea de ensamblaje de Detroit ganaban lo suficiente como para tener automóviles. Los trabajadores de las fábricas soviéticas vivían en barracas comunales. Las plantas estadounidenses tenían electricidad constante y materias primas que llegaban por ferrocarril que la Luftwaffe no podía tocar. Las fábricas soviéticas operaban bajo la amenaza constante de bombardeos y dependían de redes eléctricas que fallaban regularmente debido a los daños de la guerra. La diferencia no era solo tecnológica, era civilizacional. Lo que no sabían les costaría todo, porque el miedo de Stalin no era perder la guerra contra Alemania. A finales de 1943, las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el oeste. El miedo era ganarla. Si Estados Unidos podía producir 12.600 cazas avanzados mientras construía miles de bombarderos, cientos de buques de guerra, y suministraba tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética a través de Lend-Lease, ¿qué decía eso sobre el equilibrio de poder después de la caída de Alemania? Stalin recordó algo que Lenin dijo una vez: los capitalistas nos venderán la soga con la que los colgaremos. Viendo estas cifras de producción, Stalin se preguntó si tal vez tenía la metáfora al revés. Un resumen de inteligencia militar soviética desclasificado de diciembre de 1943, publicado en 1998, contiene una evaluación escalofriante. El documento, marcado solo para el secretario general, declaraba: la capacidad industrial estadounidense excede nuestras estimaciones anteriores por un factor de 3. La producción del P-47 por sí sola iguala toda nuestra producción de cazas monomotor. Si las tendencias actuales continúan, las reservas estadounidenses de aviones de primera línea excederán las 100.000 unidades a mediados de 1945. Esto representa no una ventaja cuantitativa, sino una transformación cualitativa de la guerra. El enemigo que tememos hoy es Alemania. El poder para el que debemos prepararnos mañana es Estados Unidos. Pero el ingenio estadounidense tenía una sorpresa más, que la inteligencia soviética descubrió en enero de 1944. El P-47 no solo se estaba produciendo en cantidades masivas, se estaba mejorando constantemente en la línea de producción, la variante P-47D-25, que entró en producción a finales de 1943, presentaba una cabina de burbuja para una mejor visibilidad, mayor capacidad de combustible que extendía el alcance a 3.057 kilómetros con tanques de caída, y puntos de anclaje bajo las alas para bombas o cohetes adicionales. Republic Aviation estaba implementando mejoras de diseño sin detener la producción. Las fábricas de aviones soviéticas requerían semanas de cierre y reequipamiento para incorporar cambios importantes. Los estadounidenses lo hacían a la perfección, sobre la marcha, sin perder un solo día de producción. El elemento humano lo hizo aún más notable. Stalin revisó los informes sobre los trabajadores de las fábricas estadounidenses, las mujeres, a quienes la propaganda soviética representaba como oprimidas bajo el capitalismo, constituían el 40% de la fuerza laboral de la aviación. Rosie, la remachadora, no era propaganda.
era real y estaba construyendo casas con sus propias manos en el turno de noche, mientras su esposo pilotaba bombarderos sobre Alemania. Estos no eran trabajadores reclutados, no eran trabajadores esclavos como los que usaban los alemanes. Eran civiles que se ofrecieron como voluntarios. Trabajaban por un salario y se iban a casas que eran de su propiedad, y estaban superando la producción de toda la industria de la aviación soviética. Un informe del NKVD de febrero de 1944 contenía observaciones detalladas de un agente soviético que trabajaba encubierto en una planta proveedora en Ohio. El agente, identificado solo como Fuente 47 en documentos desclasificados, presentaba informes mensuales sobre la moral y la productividad de los trabajadores estadounidenses. Su informe de febrero contenía observaciones que preocuparon a los analistas del NKVD. Los trabajadores muestran un entusiasmo genuino por los objetivos de producción. No se requieren oficiales políticos, no es necesaria la amenaza de castigo. Sujeto entrevistado: María Elena Pérez, de 41 años, viuda desde que su esposo murió en Pearl Harbor. Trabaja 52 horas a la semana fabricando componentes de motores. Cuando se le preguntó por qué no reduce las horas, declaró: «Mi esposo murió en la primera hora de esta guerra. Tengo la intención de trabajar hasta la última hora. Cada componente del motor que completo acerca esa última hora». Evaluación del oficial político. La motivación parece genuina, no coaccionada. El compromiso ideológico con el esfuerzo bélico capitalista supera las expectativas. Stalin leyó estos informes con creciente inquietud. Las fábricas soviéticas lograron su producción a través del miedo, la coacción y la amenaza de castigo por sabotaje. Los trabajadores que no cumplían con las cuotas enfrentaban el encarcelamiento. Los directores de fábrica que informaban sobre déficits de producción se arriesgaban a la ejecución. Todo el sistema operaba con terror e ideología. Sin embargo, los trabajadores estadounidenses, que operaban en un sistema que la propaganda soviética describía como explotador y opresivo, de alguna manera superaban la producción de los trabajadores soviéticos, que teóricamente trabajaban por la gloria del socialismo y la defensa de la madre patria. La disonancia cognitiva no pasó desapercibida para Stalin. Él entendía la propaganda. Él inventó la propaganda moderna. Pero cuando el NKVD, su propio servicio de inteligencia, informó que los trabajadores capitalistas estadounidenses mostraban un compromiso más genuino que los trabajadores socialistas soviéticos, sugirió que algo fundamental estaba mal, ya sea con la teoría o con la ejecución. Otro informe que llegó al escritorio de Stalin en marzo de 1944 detallaba la historia de una tripulación específica de un bombardero B-24 que fue derribado sobre Polonia y recuperado por las fuerzas soviéticas. Entre la tripulación estaba un artillero de cintura llamado Sargento I Javier Guzmán, de Filadelfia. Durante el interrogatorio, no hostil, sino como parte de la cooperación aliada, Guzmán mencionó que su hermana trabajaba en la planta de Boeing en Seattle construyendo bombarderos B-17. Su madre trabajaba en una planta textil fabricando paracaídas. Su padre, demasiado viejo para el combate, trabajaba en el astillero naval de Filadelfia. Guzmán dijo algo que el interrogador soviético, el capitán Eugenio Pérez, incluyó en su informe. Toda mi familia está en esta guerra. Mi hermana construye los aviones. Mi madre hace los paracaídas. Mi papá construye los barcos. Mis hermanos y yo volamos y luchamos. Eso es lo que hacen los estadounidenses.
Cuando se le preguntó si esto era inusual, Guzmán pareció confundido por la pregunta. Declaró: "Todos los que conozco tienen familiares en la producción de guerra. Eso es simplemente normal". El análisis del capitán Pérez, adjunto a la transcripción del interrogatorio, reveló las implicaciones estratégicas. La movilización estadounidense no es meramente industrial, es familiar. La conexión entre la producción y el combate es personal e inmediata. Los trabajadores que construyen aviones a menudo tienen familiares volándolos. Esto crea una motivación de control de calidad que supera cualquier sistema de comisarios políticos. Recomendación: la propaganda soviética debería reconocer que la capacidad industrial estadounidense es real, no fabricada, para preparar a la población para las realidades de la posguerra. Esta recomendación fue archivada e ignorada. Stalin no estaba listo para admitir a su población que el capitalismo podría tener ventajas estructurales sobre el socialismo en la movilización total para la guerra. Stalin ordenó un análisis completo que comparara la producción de cazas soviéticos, alemanes y estadounidenses para 1943. Los resultados, compilados por los planificadores económicos soviéticos en febrero de 1944, contaron una historia de 3 filosofías industriales diferentes. Alemania produjo aproximadamente 25.000 cazas en 1943, priorizando la calidad y el avance tecnológico, pero luchando con la escasez de recursos y los bombardeos aliados. La Unión Soviética producía alrededor de 35.000 cazas, priorizando la cantidad y la facilidad de producción, pero sacrificando características avanzadas y la comodidad del piloto. Estados Unidos produjo 38.000 cazas, mientras simultáneamente construía 29.000 bombarderos, y esos cazas incluían algunos de los aviones más avanzados y fuertemente armados del mundo. El informe concluyó: los estadounidenses han logrado lo que consideramos imposible: la producción en masa de armas avanzadas sin concesiones. Los archivos clasificados revelan algo aún más oscuro que surgió durante una reunión de la Stavka en marzo de 1944. Stalin hizo una pregunta hipotética a sus generales. Si la guerra en Europa termina y Estados Unidos dirige toda su potencia industrial contra nosotros, ¿cuánto tiempo podríamos resistir? El mariscal Georgi Zhukov, el héroe de Moscú y Stalingrado, miró los datos industriales y dio una respuesta que escandalizó a todos los presentes. Camarada Stalin, si Estados Unidos logra la superioridad aérea utilizando incluso una fracción de su capacidad de producción, no podríamos contenerlos en las fronteras. Nos veríamos obligados a una guerra defensiva de desgaste en nuestro propio territorio. Nuestra ventaja siempre ha sido la profundidad, el espacio y la voluntad de intercambiar territorio por tiempo, contra un enemigo que puede producir cazas más rápido de lo que podemos entrenar pilotos para reemplazar las pérdidas. Esas ventajas disminuyen rápidamente. El impacto psicológico se extendió por todo el mando soviético. El general Pavel Rotmistrov, comandante del 5º Ejército de Tanques de la Guardia, asistió a una reunión donde Stalin discutió la producción estadounidense. Rotmistrov escribió más tarde en sus memorias clasificadas, desclasificadas en 2003, habíamos derrotado a la Wehrmacht, la máquina militar más poderosa de la historia. Sin embargo, cuando Stalin habló sobre la producción estadounidense del P-47, había algo en su voz que nunca antes había escuchado. No respeto, ni siquiera miedo. Precisamente, era la constatación de que ya no estábamos tratando con un rival.
Estábamos tratando con un fenómeno que nuestra ideología no nos había preparado para entender. ¿Cómo se lucha contra una nación que produce abundancia como un estado natural? El efecto se extendió en cascada a través de la planificación estratégica soviética. En abril de 1944, mientras las fuerzas soviéticas se preparaban para la ofensiva de verano que liberaría Bielorrusia, Stalin emitió una directiva que desconcertó a muchos comandantes. Todo el equipo alemán capturado, especialmente aviones y documentos técnicos, debía conservarse y estudiarse. El objetivo no era entender la tecnología alemana. La inteligencia soviética ya tenía datos exhaustivos sobre las capacidades de la Luftwaffe. El anexo secreto de la directiva, revelado en los archivos postsoviéticos, aclaró el propósito real: identificar qué innovaciones alemanas fueron diseñadas para contrarrestar los aviones estadounidenses, particularmente el P-47 y el P-51. Nuestra futura planificación de la defensa requiere comprender cómo derrotar a un enemigo con recursos ilimitados. Pero entonces llegó el momento que validó los peores temores de Stalin. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. Stalin sabía que la invasión se acercaba. Lo que no anticipó fue la escala del dominio aéreo estadounidense. Dentro de la primera semana, los cazas aliados realizaron más de 16.000 incursiones. Los P-47 Thunderbolt proporcionaron apoyo aéreo cercano que los veteranos alemanes describieron más tarde como apocalíptico. Los oficiales de inteligencia soviéticos adscritos a misiones de enlace en Europa Occidental enviaron informes que parecían historias de terror. Un informe de julio de 1944 decía: un comandante de tanque alemán afirma que su unidad perdió el 40% de su fuerza en 15 minutos debido a los ataques con cohetes del P-47. Los supervivientes describen ser incapaces de moverse durante el día. Los cazas estadounidenses patrullan constantemente. Cuando preguntamos cuántos cazas vio el enemigo, dijo: todos ellos. Había tantos que oscurecían el cielo. El comandante de tanque alemán específico al que se hace referencia en ese informe era el Hauptmann Klaus Becker de la Segunda División Panzer. La inteligencia soviética logró interrogar a Becker después de que fue capturado en agosto de 1944 durante la Bolsa de Falaise. Su testimonio, conservado en los archivos del NKVD y desclasificado en 2007, proporcionó detalles escalofriantes sobre lo que significaba el poder aéreo estadounidense en el terreno. Becker declaró: en el frente oriental temíamos la artillería soviética y los T-34. Respetábamos sus números, pero podíamos luchar contra ellos. Entendíamos ese tipo de guerra. En Normandía experimentamos algo totalmente diferente. Los P-47 Thunderbolt operaban con un nivel de coordinación y persistencia que no podíamos contrarrestar. Aparecían a los pocos minutos de cualquier llamada de radio de las fuerzas terrestres estadounidenses. Llevaban cohetes que podían penetrar la armadura de nuestros tanques desde arriba. Llevaban bombas que hacían cráteres en las carreteras y destruían puentes. Lo más aterrador era la cantidad. Destruíamos uno. Aparecían dos más. Nos escondíamos en los bosques. Nos encontraban. Nos movíamos de noche. Tenían cazas nocturnos con radar. Los estadounidenses habían resuelto el problema del apoyo aéreo cercano a través de la mera capacidad industrial. No necesitaban mejores tácticas cuando podían desplegar aviones ilimitados. El analista de inteligencia soviético, el mayor Dmitry Volkov, compiló el testimonio de Becker con otros 23 interrogatorios de prisioneros alemanes realizados entre junio y septiembre de 1944.
Su informe resumido, presentado a Stalin en octubre de 1944, concluyó: las fuerzas alemanas en Normandía se enfrentaron a aproximadamente 2.000 cazas aliados solo en el primer mes. De esto, aproximadamente 900 eran P-47 Thunderbolt. La doctrina estadounidense enfatizaba la disponibilidad sobre la eficiencia. Si un objetivo requería 10 aviones para garantizar la destrucción, enviaban 20. Las pérdidas se reemplazaban en 48 horas desde unidades de reserva en Inglaterra. Las unidades de reserva se reponían de la producción estadounidense en 2 semanas. El sistema operaba como un ciclo autosostenible de fuerza abrumadora. Comparación alemana. La Luftwaffe en el frente occidental desplegó aproximadamente 200 cazas en total durante el mismo periodo, con aviones de reemplazo medidos en semanas o meses. Evaluación. Esta no es una batalla de tácticas o entrenamiento. Esta es aniquilación matemática. Stalin anotó personalmente el informe de Volkov, sus notas manuscritas, visibles en documentos archivados. Incluían comentarios como: ¿a cuántos P-47 podríamos enfrentarnos si comenzaran las hostilidades? Y podemos lograr proporciones de producción similares con la base industrial actual. Las respuestas a esas preguntas que Stalin recibió de sus planificadores económicos en noviembre de 1944 fueron sombrías. A las tasas de producción actuales, la Unión Soviética podría producir aproximadamente 1.200 aviones de combate por mes en todos los tipos. Estados Unidos estaba produciendo 3.200 aviones de combate por mes. Muchos de ellos P-47 Thunderbolt y P-51 Mustang, que eran superiores a la mayoría de los diseños soviéticos en armamento, alcance y durabilidad. Si Estados Unidos desviara incluso el 25% de su producción hacia un conflicto hipotético con la Unión Soviética, establecería la superioridad aérea en 6 meses. La defensa aérea soviética podría infligir bajas, pero la producción estadounidense reemplazaría las pérdidas más rápido de lo que las fábricas soviéticas podrían construir casas. Stalin solicitó metraje. Los enlaces militares estadounidenses, ansiosos por demostrar el compromiso aliado, proporcionaron rollos de película de las operaciones del día D. Stalin los observaba en su sala de proyección privada en el Kremlin. El metraje mostraba formaciones de P-47, numerosas, cientos de aviones, volando en oleadas coordinadas, atacando objetivos terrestres con precisión y regresando a bases en Inglaterra para reabastecerse, rearmarse y volver a despegar en cuestión de horas. Una secuencia mostraba un solo P-47 destruyendo 4 tanques alemanes en una sola pasada. Usando cohetes. Stalin la repitió 3 veces. Se volteó hacia Beria y dijo algo, que fue registrado por un estenógrafo de la NKVD y permaneció clasificado hasta 1999. Los alemanes nunca tuvieron una oportunidad, ni nosotros, si llegamos a eso. El arsenal de la democracia estaba en pleno funcionamiento, y Stalin entendió las implicaciones mejor que Hitler, mucho mejor. El liderazgo alemán descartó la producción estadounidense como propaganda judía, exagerando la eficiencia capitalista. Stalin, cuyas redes de inteligencia eran más sofisticadas y cuya ideología, irónicamente, lo hacía más capaz de comprender la eficiencia capitalista, vio la verdad claramente. Estados Unidos no se estaba esforzando bajo la producción en tiempos de guerra. Estaba prosperando. El desempleo, que se situaba en el 15% en 1940, había caído por debajo del 2% en 1943.
Las fábricas operaban a su máxima capacidad. Los trabajadores ganaban salarios récord. La productividad aumentó año tras año. El país se estaba haciendo más rico, luchando en una guerra. Los datos económicos soviéticos del mismo periodo contaban una historia diferente. La URSS había perdido el 30% de su base industrial debido a la ocupación alemana. Ciudades como Stalingrado eran ruinas. La producción agrícola se había derrumbado en los territorios ocupados. La Unión Soviética estaba ganando la guerra, pero estaba perdiendo recursos, población e infraestructura. Estados Unidos estaba ganando la guerra, mientras que su PIB creció un 40% entre 1941 y 1944. El contraste no pasó desapercibido para Stalin. En una reunión con planificadores económicos soviéticos en agosto de 1944, hizo una declaración que fue registrada y que luego apareció en los relatos de los historiadores. Los estadounidenses están peleando una guerra diferente a la nuestra. Nosotros luchamos para sobrevivir. Ellos luchan para demostrar superioridad, y lo están demostrando bastante eficazmente. El P-47 se convirtió en un símbolo de algo más grande que solo un caza. Representaba un modo de guerra para el que la doctrina soviética no estaba preparada. La teoría militar soviética, moldeada por décadas de escasez de recursos, enfatizaba el sacrificio humano, la movilización masiva y la disposición a absorber pérdidas catastróficas para obtener ganancias estratégicas. La doctrina estadounidense, respaldada por el poderío industrial, enfatizaba la superioridad tecnológica, la minimización de las bajas amigas y el abrumar al enemigo con material. Cuando a los pilotos del P-47 se les acababa la munición, no se retiraban. Pedían reabastecimiento y regresaban. Cuando un Thunderbolt era dañado, los aviones de reemplazo eran abundantes. El entrenamiento de pilotos enfatizaba no la valentía hasta la muerte, sino la habilidad, la supervivencia y el cumplimiento de la misión. Oficiales de inteligencia japoneses capturados en el Teatro del Pacífico proporcionaron una perspectiva adicional. Durante los interrogatorios realizados por la inteligencia soviética como parte de los acuerdos de intercambio de información, los oficiales japoneses describieron las operaciones aéreas estadounidenses con una mezcla de asombro y desesperación. Un coronel japonés capturado declaró en una transcripción desclasificada en 2001: "Calculamos las pérdidas estadounidenses y planeamos nuestras defensas asumiendo que no podrían sostener tal desgaste. Estábamos equivocados. Por cada caza que destruíamos, aparecían 3 más. Más tarde, supimos que los estaban construyendo más rápido de lo que podíamos derribarlos. ¿Cómo se derrota a un enemigo cuya producción excede su capacidad de destrucción?" Stalin asimiló estos informes a lo largo de 1944 y 1945. Para cuando las fuerzas soviéticas y estadounidenses se encontraron en el río Elba en abril de 1945, Stalin había tomado una decisión estratégica que daría forma a la Guerra Fría. La Unión Soviética nunca más permitiría quedarse atrás en capacidad industrial. Los planes quinquenales de la posguerra priorizaron la industria pesada y la producción militar por encima de todo lo demás. Los ciudadanos soviéticos soportarían décadas de escasez de bienes de consumo, porque Stalin entendió lo que el P-47 Thunderbolt le había enseñado. En la guerra moderna, la victoria es para la nación que puede superar la producción de sus enemigos. Si eso significaba que los ciudadanos soviéticos vivían en la pobreza mientras las fábricas producían tanques y aviones, que así fuera.
Los números finales de producción del P-47 Thunderbolt contaron la historia que Stalin temía. La producción total alcanzó los 15.686 aviones entre 1942 y 1945. En el pico de producción en 1944, la planta Farmington de Republic Aviation completó un P-47 cada 5 minutos durante los turnos de día. El avión sirvió con distinción en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Voló más misiones que cualquier otro caza estadounidense. Destruyó más objetivos terrestres que cualquier otro avión aliado. Y demostró que el poderío industrial estadounidense no era un fenómeno temporal en tiempos de guerra, sino una ventaja estructural arraigada en los sistemas económicos, la disponibilidad de recursos y un enfoque cultural de la producción que los planificadores soviéticos pasaron décadas tratando, sin éxito, de replicar. Tu libertad vuela en alas forjadas en fábricas que nunca durmieron. Las mujeres y hombres de Detroit, Buffalo y miles de otras ciudades construyeron no solo aviones, sino una demostración de lo que las sociedades libres podían lograr cuando se veían amenazadas. El P-47 Thunderbolt fue más que un caza. Fue un mensaje para cualquiera que estuviera observando. Estados Unidos podía producir excelencia en abundancia. Stalin entendió ese mensaje. Hitler lo descartó hasta que fue demasiado tarde. La historia registró qué enfoque era el correcto. Acabas de descubrir la verdad clasificada sobre la superioridad industrial estadounidense que aterrorizó a Stalin más que a la Wehrmacht. Estas no son estadísticas de archivos polvorientos. Estos son los números reales de los informes de la NKVD que Stalin leyó a mano, que mantuvieron despiertos a los generales soviéticos por la noche, que moldearon 5 décadas de estrategia de la Guerra Fría. Esta historia fue enterrada en archivos clasificados durante 50 años después del final de la guerra. Los documentales corporativos no contarán estas historias. No preservan el legado de los trabajadores de las fábricas que ganaron la guerra con llaves y remaches. Supergracias no es solo apoyo. Es usted diciendo, honro el arsenal de la democracia. Le dice a YouTube, la historia importa. Mantiene estas historias vivas para sus nietos, para que entiendan que la libertad siempre ha requerido que alguien, en algún lugar, construya algo mejor de lo que el enemigo creía posible. Usted no es solo un espectador, es un guardián de la historia. Está honrando a la generación más grande. Está preservando la verdad sobre lo que sus abuelos construyeron mientras sus bisabuelos lo volaban. Los documentos recientemente desclasificados de los archivos soviéticos revelan una postdata que conecta directamente con el mundo en que vivimos hoy. En junio de 1945, pocas semanas después de que Alemania se rindiera, Stalin convocó una reunión secreta del Comité de Defensa del Estado. Las actas de la reunión, publicadas por historiadores rusos en 2004, muestran a Stalin esbozando un programa integral de modernización industrial. Su objetivo declarado: igualar la capacidad de producción estadounidense en 20 años. Asignó objetivos específicos. Las fábricas de aviones soviéticas adoptarían las técnicas de línea de ensamblaje al estilo estadounidense. Los planificadores económicos soviéticos estudiarían la gestión de la cadena de suministro estadounidense. Los ingenieros soviéticos harían ingeniería inversa de los equipos estadounidenses capturados. La Guerra Fría, que la mayoría de los historiadores datan desde el discurso del telón de acero de Churchill en 1946, podría decirse que comenzó en el momento en que Stalin leyó esos informes de la NKVD sobre la producción del P-47 en noviembre de 1943. Impresionante. El legado reverbera hoy.
La producción moderna de cazas estadounidenses, aunque más pequeña en números absolutos, mantiene la misma filosofía. El F-35 Lightning Gund, el actual caza de quinta generación de Estados Unidos, se está construyendo en cantidades que empequeñecen el programa de cazas furtivos de cualquier rival. Más de 1000 F-35 están actualmente operativos o en producción. El programa J-20 de China ha producido aproximadamente 200 aviones. El programa Su-57 de Rusia tiene menos de 30 unidades operativas. La ventaja industrial que ganó la Segunda Guerra Mundial permanece incrustada en la estrategia de defensa estadounidense. La tecnología superior importa, pero la tecnología superior construida en cantidades que el enemigo no puede igualar gana guerras. Es decisivo. Los trabajadores de la fábrica que construyeron P-47 Thunderbolts en 1943 no podían haber sabido que su trabajo moldearía la geopolítica durante los próximos 80 años. Javier Molina, el capataz que marcó el avión número 12047 a las 3:22 am en esa mañana de noviembre, probablemente pensó que solo estaba haciendo su trabajo. No podía haber sabido que a 8000 kilómetros de distancia, Stalin estaba leyendo un informe sobre su fábrica que influiría en la planificación estratégica soviética durante 5 décadas. Tal vez tu abuelo o bisabuelo construyó esos aviones. Tal vez tu abuela remachó esas alas. Ellos fueron parte de algo más grande que cualquier batalla individual. Más grande que el día D, o Berlín, o la rendición final. Fueron parte del momento en que Estados Unidos demostró que las sociedades libres, cuando se movilizan, podrían superar a los regímenes autoritarios por márgenes que hicieron inevitable la victoria. Esta es la generación que salvó al mundo no solo con valentía, sino con productividad, no solo con soldados, sino con trabajadores de fábrica. No solo con tácticas, sino con la capacidad de construir 35 cazas avanzados cada día sin pausa, sin quejas, sin creer nunca que no se podía hacer. Una hazaña increíble. Stalin temía la producción estadounidense más que Hitler porque Stalin la entendía mejor. Hitler la descartó como propaganda hasta que los tanques soviéticos estaban entrando en Berlín. Stalin la estudió. Trató de replicarla y pasó el resto de su vida atormentado por el conocimiento de que los trabajadores estadounidenses, trabajando voluntariamente por salarios en fábricas de propiedad privada, habían superado a todo el sistema industrial soviético que había construido a través de la colectivización forzada y el control estatal. El P-47 Thunderbolt fue la manifestación física de una verdad que las ideologías totalitarias no podían aceptar. La libertad funciona en la batalla, funciona en las fábricas, funciona al construir una nación. Y aterrorizaba a los dictadores porque sabían que no podían replicarla sin abandonar los mismos sistemas que les daban poder. La libertad es poderosa. ¿Temía Stalin el poder industrial estadounidense más que Hitler? Ambos dictadores recibieron los mismos informes de inteligencia sobre la producción del P-47. Hitler los llamó exageraciones y ejecutó a los oficiales de inteligencia que insistieron en que las cifras eran precisas. Stalin los creyó inmediatamente y pasó sus años restantes tratando desesperadamente de alcanzarlo. Esa diferencia en la respuesta te dice todo sobre quién era el adversario más peligroso. Hitler fue derrotado por sus propios delirios. Stalin fue contenido por su reconocimiento lúcido de la fuerza estadounidense. Equipo P-47 Thunderbolt contra equipo producción de cazas soviéticos. ¿Por qué modelo industrial apostarías? Tus comentarios abajo. Queremos saber.